Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Recientemente, la actriz Sla Turkoglu sorprendió a todos con unas declaraciones sobre su relación con Halil Brahim Ceylan, su compañero de trabajo y amigo cercano. En una entrevista íntima, Sla reveló una conversación que tuvo con Halil el día de su boda, en la cual él compartió con ella algo que dejó una huella profunda en su corazón. Según Sla, Halil la llamó el mismo día en que se casó con su pareja, y, en lugar de expresar alegría, le confesó que se sentía triste. El día de su boda, me llamó. Yo estaba esperando palabras de felicidad, pero lo que escuché fue todo lo contrario. Me dijo que estaba triste, y eso me sorprendió muchísimo, confesó Sla. La actriz explicó que la conversación no fue fácil para ninguno de los dos, ya que ambos habían compartido muchos momentos juntos, y para ella, escuchar la tristeza en la voz de Halil fue un golpe emocional. El amor inesperado de Halil Brahim Ceylan. Lo más sorprendente para Sla no fue solo la tristeza de Halil, sino que él mismo le confesó que se había casado con alguien que, en su corazón, no era la persona a la que realmente amaba. Halil me dijo que no estaba enamorado de la persona con la que se había casado, pero que, por circunstancias de la vida, había tomado esa decisión. Me contó que se había enamorado de alguien más, pero no pudo seguir su corazón, agregó Sla, mostrando su preocupación por la situación emocional de su amigo. La revelación de Halil dejó claro que, a pesar de las apariencias, había sentimientos no correspondidos y emociones no resueltas en su vida. Sla, quien siempre ha sido cercana a él, no pudo evitar sentir tristeza por lo que Halil estaba viviendo. Fue muy difícil escuchar que alguien tan cercano a mí pasaba por algo tan doloroso. Me dolió verlo en esa situación, expresó Sla, quien ha sido una gran amiga de Halil durante muchos años. Una relación complicada. La historia de Halil Brahim Ceylan es compleja, y no es la primera vez que se habla de las dificultades emocionales que enfrenta en su vida personal. La fama, las expectativas y las presiones externas han hecho que muchas veces se vea obligado a tomar decisiones difíciles, y, según Sla, la elección de casarse con alguien que no amaba podría haber sido el resultado de esas presiones. En la vida, a veces nos enfrentamos a situaciones que no sabemos cómo manejar. Halil es una persona muy sensible, y sé que todo lo que ha pasado no ha sido fácil para él. A veces, la gente elige lo que parece lo correcto, aunque su corazón le diga otra cosa, dijo Sla, tratando de entender las emociones de Halil y la complejidad de su situación. El apoyo de Sla a Halil. A pesar de la tristeza que sentía por su amigo, Sla también quiso dejar claro que siempre estuvo a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional. Le dije que siempre estaría allí para él, que podía contar conmigo en cualquier momento. La amistad es lo que más importa, y cuando alguien a quien quieres pasa por un momento difícil, lo último que puedes hacer es juzgar. Solo puedes estar allí para apoyar, afirmó Sla, reafirmando su lealtad hacia Halil. La amistad entre Sla y Halil ha sido siempre muy fuerte, y la actriz no dudó en ofrecerle un hombro en el que apoyarse. Lo que más quiero es que Halil encuentre la paz y la felicidad que se merece. A veces las cosas no salen como esperamos, pero lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante, concluyó Sla, mostrando una gran madurez emocional y un profundo cariño hacia su amigo. El futuro de Halil Brahim Ceylan. A pesar de los desafíos emocionales que enfrenta, Halil Brahim Ceylan sigue adelante con su vida y su carrera profesional. Aunque la situación personal de Halil parece ser un desafío, los que lo conocen bien, como Sla, están seguros de que encontrará la forma de sanar y encontrar su camino hacia la felicidad. Halil es una persona increíble, llena de talento y con un corazón muy grande. Sé que, aunque esté pasando por momentos difíciles, eventualmente encontrará la paz que tanto necesita, dijo Sla, dándole un mensaje de esperanza a los seguidores de Halil. En resumen, las confesiones de Sla Turkoglu sobre la llamada de Halil Brahim Ceylan el día de su boda revelan una faceta muy humana y vulnerable de la vida del actor.
A pesar de las decisiones difíciles que ha tenido que tomar, su amistad con Esla demuestra que no está solo en este proceso. La historia de Alil es un recordatorio de que el amor verdadero no siempre sigue los caminos que esperamos, y a veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Las palabras de Esla Turkoglu resonaron profundamente en la comunidad de fans y seguidores de Halil Brahim Ceylan cuando reveló detalles muy personales sobre la situación que atraviesa el actor turco. En su última entrevista, Esla compartió una conversación emocional que tuvo con Halil el mismo día en que se casó. Lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de la vida de Halil se convirtió en una experiencia marcada por la tristeza y la frustración interna. En lugar de celebrar su boda, Halil compartió con Esla la confusión que sentía, una mezcla de emociones no resueltas que lo aquejaban profundamente. El día de su boda, Halil me llamó, y lo que me dijo me dejó completamente sorprendida. En lugar de hablarme sobre lo feliz que debía estar en su nuevo capítulo, me confesó que estaba triste. Me dijo que no se sentía enamorado de la persona con la que se casó, que su corazón pertenecía a otra, pero que por alguna razón, no pudo seguir su verdadero deseo, explicó Esla con voz seria, sin ocultar la preocupación que sentía por la difícil situación de su amigo. Una historia de amores no correspondidos. Lo que Esla reveló fue solo la punta del iceberg de una historia mucho más complicada. Halil, conocido por su carisma y su capacidad para cautivar al público, llevaba tiempo lidiando con un conflicto interno que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con sus seres más cercanos. Según Esla, Halil había caído profundamente enamorado de alguien, pero las circunstancias no le permitieron estar con esa persona, lo que lo llevó a tomar decisiones que, en retrospectiva, parecían estar más guiadas por la lógica y las expectativas externas que por sus propios sentimientos. Halil nunca fue alguien que se dejara llevar por lo que la gente espera de él. Es un hombre emocionalmente muy maduro, pero incluso las personas más fuertes tienen sus momentos de debilidad. En su caso, la presión de su entorno y el miedo a no cumplir con las expectativas sociales fueron lo que lo llevó a tomar esa decisión tan difícil, comentó Esla, tratando de explicar la complejidad de la situación. El amor no correspondido de Halil no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. De hecho, Esla reveló que él había estado luchando con sus sentimientos durante un largo periodo de tiempo antes de que finalmente decidiera dar el paso de casarse, a pesar de que su corazón seguía perteneciendo a otra persona. Lo que le dije a Halil en ese momento fue que no debía vivir con remordimientos. Si en su corazón sentía algo por otra persona, debía ser honesto consigo mismo, porque, a largo plazo, la mentira solo traería dolor, afirmó Esla, quien no solo es amiga cercana de Halil, sino que también ha estado observando y viviendo su proceso emocional desde dentro. El miedo a las consecuencias y las decisiones injustas. Las decisiones que Halil tomó en su vida no fueron simples. El miedo a las consecuencias de seguir su corazón lo llevó a una encrucijada difícil. Según Esla, Halil temía profundamente las repercusiones de ir en contra de las expectativas sociales y familiares, algo que muchas veces vemos en las personas públicas que sienten que deben cumplir con ciertas normas debido a su fama y su imagen pública. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.